y alrededor a la par influenciaban el comercio, agricultura, lenguaje, manera de vivir, manera de relacionarse con otras culturas. Por lo general los griegos a los demás les llamaban los bárbaros, les decían lo que no es asociado con griego es barbarismo. No creen en la manera de los griegos, en la manera de pensar, en la manera de conducir sus vidas, la manera de guerra. Los griegos también vivían en guerra todo el tiempo. Pero tenemos a los 7 sabios. Y esto fue antes de las invasiones de Persia. Así que tenemos a Solón, a Chilón, de Esparta. Solón era de Atenas. Tales era de Mileto. Vías era de Priene. Cleóbulos, Lindos. Pitacus era de Miteleno. Periander era de Corinto. Especialmente tenían que ver los que en verdad establecieron una condición para que todo el desarrollo que conocemos ahora como griegos, ellos fueron los responsables. Y especialmente en las 3 ciudades que son más remarcables, fue Atenas, Esparta y Corinto. Corinto estaba cerca de Atenas, relativamente en terreno, pero más accesible por Esparta, y Esparta estaba adentro de la tierra. Atenas era un puerto, una ciudad cerca del puerto. Ellos aprovechaban esto, que eran una ciudad-puerto, para traer productos de diferentes lugares, y esto lo hacía como una ciudad como Nueva York. Incluso hay tendencias de que la ciudad de Nueva York fue hecha en relación a la estructura dinámica de Grecia, de Atenas, porque era un puerto y llevaban productos de todos lados. Entonces, estos 7 sabios fueron los que utilizaban como una letanía, como la que yo les leí al principio, que eso era lo que ellos remarcaban, y esto pueden leerlo en el internet, o si tienen acceso a una librería pueden leer sobre esto, qué es lo que ellos usaban, dichos, y eso hacía parte de lo griego, el pensamiento, el acondicionamiento había sido establecido por ellos, por lo que ellos decían. Mayormente eran personas de Estado, pero no solamente eso, sino que reflejaban la raíz de los griegos. Y eso fue antes de los persas, de la invasión de los persas. Y acá tenemos también relatos de Plato, quien habla de ellos, Diógenes Laertius, parte de la tradición ya cuando se conocía como la tradición helenística, habló de ellos. Y mucho antes de esto, los griegos cayeron en lo que se le llamaban los tiranos. Entonces hubo un periodo de inestabilidad, y en este momento era el conflicto. Cada ciudad hacían tratados, pero siempre el tema de usar la fuerza bruta era un elemento esencial. Siempre estaban en guerra, y si recordamos en la historia de Nativoamérica, muchas de las tribus que existían estaban en guerra, y unas se apoyaban con otras. Incluso cuando los españoles vinieron, unas aprovecharon esa oportunidad para decimar otras tribus que ellos tenían alguna rencilla, y con la esperanza de que España les iba a ayudar, pero en verdad esa no era la historia. Entonces vemos esa manera de pensar también en las diferentes tribus que vamos a mencionar. También observemos eso, la manera de pensar, de dónde ellos iban saliendo. Entonces, ¿qué es lo que los tiranos promovían? Y
ha sido tanto de que los griegos tuvieron que escribir sobre esto para entender, y eso es lo que le llamaban los demagogos, de ahí sale esa palabra, porque ellos eran perfectos en esto, y ellos promovían una buena vida para todos, y estaban de acuerdo que el poder solo se tomaba por fuerza, y al final no hacían cambios. Tercero, un cuarto, ellos promovían festivales de toda manera. Quinto, sacaban a los rivales de la ciudad. Y está el toro de bronce, y esta es una forma de tortura, y aquí les dejo una foto. ¿Qué es lo que hacían? Metían a la gente y le daban fuego adentro, y estaba estructurado de una manera. Un poeta fue que les, supuestamente entre comillas, le trajo esa idea, y la historia es de que cuando la terminó se dio cuenta, le dijo que la iba a probar, y que entrara, a esa misma persona entrara para ver si funcionaba, y lo que hizo que cuando la persona, el poeta entró, lo cerró, lo encerró y le dio fuego, y él fue el primero en probar su creación. Y eso los griegos vieron que eran solo los bárbaros hacían estas cosas, esto no era griego, y los derrocaron, a fuerza los sacaron, y ahí es donde entraron los 7 sabios. De este contexto empezaron a crear esta cosa que llevó al pensamiento griego, y luego a relacionar lo que se le llamaba lo helenístico más tarde. Pero vamos a empezar. Vamos a dejar, hay algunas otras cosas que también me gustaría hablar, pero va a ser más tarde. Así que para empezar con párrafo 61, dice: naturalmente nos encontramos gravitados, constantemente cayendo y aferrándonos a la manera extrema de los pensamientos, sin un fin en sí mismo. En esto me refiero de que hay que continuar haciendo eso, lo mismo, así como hemos venido hablando, de que no hay cambio, no hay manera apropiada de hacer cambios, sino que hay que continuar con lo mismo. Si oras más, si alabas más, si continúas haciendo lo mismo, vas a ganar recompensa, pero no hay un fin en la forma ética de cómo vas a llegar ahí. Pero la condición predeterminada del perno hexagonal, citado anteriormente, para la fórmula de proceder que aparenta ser un fin en sí mismo. Entonces me refiero de que hago referencia al perno hexagonal, que la idea es mantener las líneas paralelas y no unirlas, no hacerlas una, que la persona se haga una con su acción. Y esto mayormente tiene que ver con la verdad. Nadie hace las cosas en trabajo lo que le gusta, pero a veces la necesidad nos hace hacer eso. Y en este caso yo puedo decir, desde pequeño, me acuerdo que, así como les mencioné anteriormente, que sembraba semillas, sembraba plantas, y en diferentes lugares, en los cafetales, en el bosque, en medio de los sembradillos. Y a veces sacaba las plantas y morían. Y me preguntaba por qué, y trataba de escarbar las plantas por raíz, y me tomaba mucho tiempo tratar de escarbarlas y sin molestar ninguna raíz, pero a veces me daba cuenta que algunas plantas eran más sensitivas a eso, pero no me fijaba que la raíz era tan fina que las arrancaba. Entonces cuando la iba a sembrar en otro lado, es obvio que no funcionaba. Entonces eso me llamaba todo el tiempo la cabeza, y me ponía a escarbar los árboles grandes para ver hasta dónde llegaban las raíces. Entonces, en cierta manera, a eso me refiero, que nadie hace lo que le gusta, lo que está haciendo, porque
Por lo general, especialmente cuando hay una rama donde no se le ve provecho, no se apoya. Esto no es parte de la manera científica, pero existe. Entonces, continuamos. Este sendero nos aleja de las incomodidades de tensiones que provienen del pensamiento o en la naturaleza física. Me refiero que pensar no es, también cuesta, no es un trabajo que requiere una voluntad del individuo, de que le guste hacer eso, y cuesta, no es fácil. Pero sabemos que a veces, hasta en esto, nos alejamos cuando empezamos a presentir a que algo nos va a afectar un pensamiento o nos lastima la manera que tal vez que nos referimos a algo que tal vez nosotros tenemos adentro como con valor. Como si fuera una persona agraviada, quemada por deudas, o se metiera en ellas, por ignorancia. Punto y coma. El individuo en tiempo es empujado a la cesación de pagos, con la esperanza de un principio circular. Me refiero que el individuo, al hacer un trabajo que no le gusta, ya sea por X motivo, tiene muchas responsabilidades de pagos, de renta, de hijos, a ese tipo de responsabilidades. Me refiero que tal vez hace un préstamo y este préstamo se va acumulando porque el trabajo que él no le gusta, él lo hace y con eso él va pagando. Pero las deudas se van aumentando y esto tiene que ver también con la rudeza de la persona que presta, sabiendo la sociedad que existe. No va a poner una cantidad exorbitante que va a ganar un 200% del pago de regreso. Pero esto tiene que ver con finanzas y solo hay que tener en mente que la persona, así como en las votaciones, que piensa que todos los errores se van a resolver, cuando en realidad no se resuelven. Porque piensan que va a ser cuenta nueva, que la deuda anterior no se va a cargar, como lo estamos viendo ahora. Un 93% de deuda interna. Es exorbitante, no es. Algunos países se asustan cuando sube la deuda a 5 o 6% y ya se completamente. Y en El Salvador tenemos un 92% de deuda y como si nada. Punto. Entonces, la libertad no nos proporciona nuevas fórmulas aplicables a las condiciones cambiantes, porque nosotros solo conocemos mejor una convicción. Entonces, les voy a dejar este video para que miremos lo que dije al principio, de gravitándonos, de dónde viene este pensamiento, de dónde venimos procediendo. Así que ya regresamos. El magnetismo, al igual que la electricidad, fluye. Se genera en lo más profundo del centro de la Tierra y sale a la superficie cerca del Polo Sur. Da vueltas alrededor del planeta y vuelve a internarse en el Polo Norte magnético. Es la fuerza que protege a la Tierra. Sin él, estaríamos en problemas. Nos protege de la radiación del espacio. Es un poco como estar en una cápsula que protege el clima terrestre. El campo magnético de la Tierra nos protege del clima y la radiación del espacio. El clima espacial es nocivo. Los vientos que soplan en la galaxia son vientos de radiación. Algunos de los más dañinos provienen de explosiones estelares distantes o agujeros negros que colapsan.
Pero hay otra fuente más cercana que es el Sol. El Sol en sí es un horno termonuclear que lanza grandes cantidades de sustancias peligrosas en explosiones gigantes. En algunos casos es como si todo el monte Everest se desplomara sobre nosotros. Con intervalos de pocas horas, el Sol expulsa miles de millones de toneladas de partículas cargadas de electricidad. El viento solar. A menudo la Tierra está posicionada en el camino del ataque. Pero el magnetismo desvía las partículas cargadas. Esto significa que el viento solar no puede penetrar el escudo magnético. Es decir, flota sin causar daños alrededor del planeta. Las únicas señales de este acontecimiento sobre nosotros son las luces boreales y australes, las auroras, causadas por partículas solares que quedan atrapadas en el campo terrestre y se arrastran a través de la atmósfera hacia los polos. Tenemos suerte de que en la Tierra exista el campo magnético que desvía las partículas y nos protege. Si perdiéramos este campo, nada impediría que la radiación bañara la atmósfera y el efecto sería muy peligroso.